Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. El día de hoy les voy a contar la segunda parte de la historia de Ruth. Esta parte está en los capítulos 3 y cuarto del libro de Ruth. Entonces, comencemos. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es el tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Ruth necesitaba un esposo y un porvenir asegurado era un esposo. Para Noemí esa era la razón de buscarle un esposo. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate, vístete con tu ropa más linda, después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Hasta esta parte, Noemí le da instrucciones a Ruth de cómo debe acercarse a vos. Ellas ya habían visto cómo era vos porque pues llevaba ya todo el tiempo de la cosecha trabajando junto con él en el campo, y esto pues había mostrado más que en nuestra época, más que en una cita de conocerse y todo eso, habían visto cómo era vos durante todo ese tiempo, y pues obviamente habían visto que era un buen hombre, que era un hombre de Dios. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que vos terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies, se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se destapó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. Boaz se queda en el lugar donde trillan el trigo, porque toda la cosecha está recogida en ese lugar, pues al contexto de esa época había tal vez que cuidar el grano y pues él era el que lo hacía directamente. Cuando se encuentra a Ruth a sus pies, obviamente él no lo interpreta como una técnica de seducción, sino como mansedumbre, y a causa de esto él identifica la nobleza que tiene Ruth, las buenas intenciones que ella tiene. No es un atrevimiento, más que es un acto de mansedumbre, ya que investigando un poco encontramos que esto se toma como lo que hacían los siervos en esa época, de acostarse a los pies de su amo, y pues era un acto de mansedumbre o de humildad. Al encontrar una mujer acostada en sus pies, él le pregunta: ¿quién eres? Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su mano, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Entonces hasta ahí vemos que en medio de todo eso había tal vez un gusto, sí, había una intención de por medio, pero él no la veía como una persona alcanzable, tal vez pensándolo de esa manera, porque más adelante menciona que hay diferencias de edades, por lo que se dice en la Biblia. Ya les leo literalmente esa parte. Cuando le dice: muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, era una buena mujer ante los ojos de Dios, una mujer virtuosa, y si todo el pueblo lo sabía era porque pues era una mujer agradable ante los ojos de Dios. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo, pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Cuando redimían a una viuda, esa persona tenía que tomar a la viuda y tomar las propiedades que tenía. Entonces obviamente esa persona tenía que aceptar esas propiedades junto con la esposa o con la viuda que quedara, para redimir a esa descendencia y pues tener hijos y que se pueda continuar con esa descendencia. Entonces por eso tenía que hacerlo un familiar cercano al fallecido. Le dice: acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Boaz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trilla. La persona más cercana para redimirla no quería que se enterara por nadie que ella había estado ahí, sino que por el contrario, quería él mismo contarle esto antes. Él quería él mismo contarle esta situación para, en caso de que ese familiar más cercano la redimiera, entonces pues no hubiera ningún inconveniente con eso. Luego vos le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra Noemí, le preguntó:
¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que vos había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Le dio un presente de la época. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa, el hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Aquí, bueno, a pesar de que evidentemente Boaz quería redimir a Ruth, sabía que había un pariente más cercano y pues él tenía la prioridad de redimirla. Él quería hacer las cosas en orden y por eso va a buscar a este pariente más cercano para comentarle la situación, y si ese pariente quiere redimirla, entonces pues él, como es un hombre correcto y es un hombre de Dios, él cedería esa redención a ese pariente cercano, o de lo contrario pues él le promete a Ruth que él mismo lo haría. Entonces bueno, hasta aquí es importante mencionar como Noemí sabía muy claramente toda la situación y bueno, ella no toma ninguna acción sobre esto, sino que idea todo un plan. Ruth ejecuta ese plan a la perfección. Boaz ve el corazón que Ruth tiene, él ve que es una buena mujer ante los ojos de Dios. Boaz también es un buen hombre ante los ojos de Dios. A causa de esto pueden constituir una buena unión, pero hay algo que se interpone, entonces él primero resuelve ese asunto. Aquí viene la solución de este asunto. Esta parte está en el capítulo cuarto de Ruth y es: Boaz fue a la puerta de la ciudad, allí se sentó. En ese momento pasó allí por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven aquí, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy yo el pariente más cercano para redimir. Lo que les mencionaba de la tierra y de la redención. Pero el hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Boaz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Por esta razón Boaz llamó a los testigos, porque era como una compra, era también una transacción de esa época, pero estaba de medio también la redención de Ruth, de su familia, y por esta razón, a pesar de que Boaz tenía la intención de hacerlo, este pariente se interponía en el camino, y pues si él renunciaba a ese derecho, entonces en ese caso Boaz sí podía hacerlo, y por eso estaban los testigos ahí como confirmación y para la certeza de esa cesión que le hace el primer redentor a Boaz. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera transfiriera un derecho de compra, se quitara la sandalia y se lo entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz: compra tú la tierra. Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón, los hijos de Noemí. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que esta mujer, que va a ser parte de su hogar, sea como Raquel y Lea, quienes descendieron de toda la nación de Israel, que prosperen en Efrán y que sean famosos en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como de nuestros antepasados Fares, el hijo de Tamar, y Judá, los descendientes de Boaz. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para la familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Le pusieron el nombre Obed y llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David.
el rey. Este es el registro genealógico de sus antepasados Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón del padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, el rey. Entonces aquí está también parte de la genealogía de Jesucristo, porque Jesús es un descendiente genealógicamente hablando de David. Y bueno, ya resumiendo un poco, esta historia nos muestra cómo en el inicio, como mencionamos en el video anterior, Noemí tiene una tragedia, como su nuera decide serle fiel y acompañarla y de hacer que su Dios sea su Dios. Entonces en esta forma vemos como Ruth, al tomar esta decisión, es grandemente bendecida también, y cómo ella toma como esposo a un hombre de Dios también, un hombre que ha sido también grandemente bendecido por la obediencia a Dios, y cómo Dios también es fiel en restaurar esta familia y en restaurar esta generación a través de Ruth. Y pues obviamente Noemí recibe el beneficio de que no es abandonada, que no vive como una viuda abandonada, sino que tiene una buena vida porque Ruth decide nunca dejarla sola. Al igual que vos, pues obviamente él tiene su generación, él tiene su legado con sus hijos, con Ruth, y también pues obviamente él recibe grandes bendiciones de parte de Dios a causa de todo lo que hace. Él hizo las cosas bien también de alguna manera, porque mencionando todo lo que resumimos en el capítulo, es contarles cómo vos fue un hombre que actuó bien, de que tomó buenas decisiones, de que incluso pudiendo hacer lo malo, Noemí también no hizo esto al azar, sino que ella lo hizo sabiendo que era un hombre con un buen corazón y que le podría dar a Ruth un buen esposo también de igual manera, así como Ruth también era una buena mujer que merecía un buen esposo. Y Noemí pudo haber también reclamado, Noemí pudo haber también tenido a vos como redentor, pero ella decidió que el redentor era para su nuera, la tomó como su hija también de alguna manera, porque Noemí también pudo haber sido redimida, pero ella decidió que esto fuera a través de su nuera, por lo buena que ella había sido con ella. Entonces eso también es una forma de mostrar cómo una persona moabita o no creyente, cuando cree en Dios, adquiere todos los beneficios que tiene con Dios. Esos beneficios se relatan y se resumen en esto, porque a pesar de que ella era una extranjera dentro de Belén y dentro de los israelitas, ella se convirtió en una persona que pertenece a la familia y al pueblo de Dios a causa de la decisión que ella toma en ese versículo muy importante que dice que tu Dios será mi Dios. Ahí ella recibe al verdadero Dios y acepta y da fe de que ella se convierte, y pues obviamente es una nueva seguidora de Dios, del Dios verdadero. Ella sigue las tradiciones que tiene que seguir y toma las cosas como debe hacerlo. Ella toma la decisión correcta, y esa es la vida en la que nosotros tenemos que vivir, de que a pesar de que nazcamos alejados de Dios, tenemos la oportunidad de conocer al Dios verdadero, acercarnos a Él y ser como Ruth, hacer de el Dios verdadero nuestro Dios y ser acogidos como hijos de Dios y pertenecer a ese pueblo escogido de Dios, porque eso es lo que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que esta nueva forma en la que hicimos este video también les guste, que fue leyendo literalmente la palabra y relatando lo que ocurría. De igual manera, reiteramos que la intención de estos videos es incentivarlos a que lean la palabra, que profundicen en la palabra y que puedan tener ese deleite, esa forma de vivir a través de la palabra de Dios, que es una palabra viva y que no deja de ser, como dice la palabra, porque la palabra de Dios es y permanecerá por siempre. Entonces, para que esa palabra se haga viva en nuestros corazones y pueda brotar y dar fruto en su debido tiempo también. Entonces, les agradezco por ver este video. Suscríbanse, denle me gusta, dejen sus comentarios acerca de esta historia. Si les interesa, también tenemos nuestro formato podcast para que nos escuchen en otros formatos. Estamos en Amazon, en Spotify y en Apple Music para que nos sigan también. Les agradezco por ver este video y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.